El viejo caserón se alzaba en una hondonada, rodeado por un bosque húmedo, aún sin despertar del todo. La entrada de hormigón se había derrumbado por un lado, y las ruedas del todoterreno se aferraban con dificultad a los restos de asfalto. Víctor apagó el motor, permaneciendo sentado. Delante de sus ojos, la fachada descarcarillada, el porche torcido, los canalones oxidados. Salió del coche lentamente, como si se acercara no a una casa, sino a una tumba ajena. No le gustaba la sentimentalidad. La casa era un objeto complejo, costoso, lleno de pequeñas amenazas, hongos, podredumbre, grietas en los cimientos. Pero lo necesitaba Irina. O, para ser exactos, sus padres. La casa del abuelo, la casa de la infancia, un patrimonio histórico, como se expresó Larisa Arkadievna. La semana pasada, a la mesa, Víctor escuchó cómo Irina describía la exquisitez de la buhardilla, las vigas talladas a mano y la energía de los pinos tras la ventana, mientras su padre servía vino en silencio. No era una petición. Era una decisión tomada en algún lugar entre la segunda copa y otro comentario sobre la importancia de las raíces. Ahora miraba la realidad, cristales agrietados, olor a humedad rancia bajo la puerta, la pintura verde descascarillada en la barandilla. La casa no exigía una reconstrucción, exigía una autopsia. Todo está peor de lo que pensaba, dijo en voz alta, aunque a su alrededor reinaba el silencio. Víctor abrió el maletero, sacó la tableta, la cinta métrica, viejos planos en los que aún no creía. Actuó por costumbre, primero una inspección visual, luego una evaluación preliminar, después la fijación de los focos de daño. El aire frío del interior le golpeó con olor a moho. La pintura en las paredes se descascarillaba, como piel vieja. El suelo crujía, pero no se hundía. Se movió por el perímetro. El rincón de la cocina se había hundido, significaba problemas con los cimientos. La instalación eléctrica de la casa, a juzgar por los cables y enchufes, era de finales de los años 80. En el baño, en la pared, quedaban rastros amarillentos del viejo espejo. Tomaba fotos, hacía anotaciones, se agachaba junto a las grietas, levantaba las tapas de las trampillas. Al cabo de media hora, oyó pasos tras la puerta. Sin llamar. No se sorprendió. ¿Ya has llegado? Irina entró, como la dueña de la casa, sin pausa, sin mirar a su alrededor. En las manos, café en un vaso de papel, al hombro, un bolso. Vestida como siempre, neutra, impecable, cara. La miró en silencio. Tenía muchas preguntas para ella. Ninguna tenía que ver con la casa. Mamá y yo recordábamos cómo corría yo por aquí, empezó ella, pasando a su lado. ¿El abuelo colgó estas estanterías él mismo, te imaginas? Tendría entonces casi 70 años, pero lo hacía todo solo. Un verdadero maestro. No sabía qué era la impermeabilización, dijo Víctor. Aquí hay una fuga en toda la pared sur. Todo se puede arreglar, si se quiere, sonrió ella. Se sentó en el alféizar de la ventana. ¿Tú sabes hacerlo? Él no respondió. Sacó la cinta métrica, comenzó a medir el techo. ¿Papá dijo que quieres hacer todo por tu cuenta? Preguntó ella. Sí. Pero es mucho. Lo sé. ¿Quizás a través de tu empresa? No. Ella guardó silencio. Él conocía ese tipo de pausa, no era enfado, no era reflexión. Preparación para el siguiente movimiento. Simplemente, empezó ella, si lo formalizamos, se podría recuperar el IVA, usar contratistas a tus tarifas. No quiero que este proyecto figure en las cuentas de la empresa. ¿Por qué? Se giró hacia ella. Porque no hago descuentos a la familia. Yo hago el trabajo. ¿O no lo hago? Balanceó la pierna, sin mirarlo. Tomó un sorbo de café. El rostro, tranquilo, la mirada, hacia otro lado. Víctor captó la tensión. Leve, controlada. Siempre lo tuvo, adaptación, contención, cálculo preciso de la entonación. Está bien, como quieras, dijo ella. Lo importante es que quede bonito. Al fin y al cabo, estaremos aquí mucho tiempo. No respondió nada. Por la noche, en su apartamento, olía a carne y rábano picante. Larisa ponía la mesa, Vladislav abría una botella. Irina servía el vino. Víctor permanecía sentado en silencio, mientras la discusión pasaba a su lado, cortina o persiana, azulejos con dibujo o lisos, si valía la pena cambiar la chimenea.
Vitia, tú eres arquitecto, dijo Larisa, pero se puede hacer con alma, ¿verdad? Con alma se refiere a las personas, no a las paredes, respondió él. No empieces, dijo Irina, sonriendo con contención. Mamá simplemente quería decir. Se levantó. Mañana a las 7 me encuentro con el contratista. Pido que nadie vaya allí sin mí. ¿Por qué tan duro? Preguntó Larisa. Porque es una obra. No una sala de estar. Después de cenar, se sentó frente al portátil. Revisó viejos presupuestos, cálculos, contactos de ladrillos y tablas. Luego cerró todo, apagó la pantalla, se quedó sentado en la oscuridad. Esta casa se construirá correctamente. Desde cero. Con todas las capas, juntas, ventilación y soportes de hormigón. No permitirá grietas. La mañana empezó con retraso. El contratista se quedó atascado en un atasco, la entrega de arena no llegó, 2 capataces se confundían con el esquema de suministro eléctrico. Víctor salió del coche y enseguida sintió el nauseabundo olor a cable quemado. En alguna parte del cuadro eléctrico hubo un cortocircuito. No se enfadó. Él actuó. 20 minutos después, reinaba el orden en el sitio. Los obreros estaban en sus puestos, los capataces recibieron tareas claras, el cableado dañado fue desmontado. Víctor hablaba bajo, conciso, sin amenazas, pero con esa entonación tras la cual nadie hacía preguntas. Era su elemento. Materialidad. Gestión. Control. Hacia el mediodía, estaba subido a los andamios e inspeccionaba las vigas del ático. Secas, agrietadas, pero no de forma crítica. Se podían reforzar, no cambiar. Fijó el cálculo, comenzó a bajar, cuando vio a Ira en la parcela. Había llegado sin avisar. Con guantes de cuero, con tacones. Inapropiada. Pero segura. Simplemente quería echar un vistazo, dijo ella, sin mirarlo a la cara. Mamá lo pidió. Soñó con el abuelo, y él dijo que algo no estaba bien en la casa. Él guardó silencio. Se volvió hacia Lisa, que estaba junto a la furgoneta. Tráeme los presupuestos del año pasado. Y el registro de entregas. Ira se giró, miró a Lisa atentamente, con una sonrisa fría. ¿Ahora tienes una asistente en la obra? Hace ya 3 años, respondió Víctor. ¿O no te acuerdas? Me acuerdo. Simplemente, nunca la llevabas a proyectos privados. Ahora sí. Lisa regresó en silencio. Le tendió la carpeta. Víctor hojeó las páginas, marcó el número necesario con un lápiz, luego se giró hacia Irina. Ayer firmé el segundo crédito. La tasa es alta. El plazo, 6 años. ¿Es tu decisión? Preguntó ella lentamente. Nuestra casa. Mi responsabilidad. Pero habíamos discutido que si no podíamos, se podrían atraer inversores. No. No discutimos eso. Víctor. Él no la miraba. Se apartó hacia la pared, se agachó, comenzó a revisar el cableado. ¿Quieres ahorrar? ¿No crees que esto pueda ser bonito? Tienes miedo de salir de los límites de lo que entiendes. Eres terco. Lo haces todo como un ingeniero, no como una persona. Él sabía cómo sonaría aquel monólogo en su cabeza. Había oído algo similar más de una vez. Solo que antes no había frialdad en él. Solo que antes lo decía en el dormitorio, a media luz, con otra entonación. Lisa se acercó. Las losas para el segundo piso se entregarán mañana. Pero se necesita una firma para la redistribución, donde ella pidió unir el dormitorio con el balcón. No di permiso. El balcón es estructural, está prohibido. Miró a Lisa. Si vuelve a dar órdenes sin acción, avísame. Todo solo a través de mí. Lisa asintió. Su rostro se mantuvo neutral. Pero en su voz había más respeto que antes. Por la tarde, conducía a casa lentamente. La radio estaba en silencio, las ventanas empañadas. En su cabeza, números. Créditos, plazos, materiales. Contaba el hormigón, contaba las vigas, contaba las posibilidades. Los números no afectaban a la gente. Pero a los bancos, sí. En la cena, Irina guardó silencio. Luego dijo. Estás cambiando. ¿Y tú, no? ¿Eso es malo? No. Solo un hecho. Él sabía, estaba irritada.
Su plan, desconocido para él, no iba según lo previsto. Él estaba estropeando algo, se resistía, no jugaba según el esquema. Y eso la enfurecía. Lo veía no en las palabras, sino en los micromovimientos, la mano tensa, los labios apretados. La esposa estaba irritada, pero se contenía. Eso significaba que el juego aún continuaba. A la mañana siguiente, Larisa lo llamó directamente. La voz, cariñosa, el tono, suave. Víctor, hijo. Quisiera hablar contigo. Sobre los documentos. Sobre la forma de propiedad. Irina y yo estamos casados legalmente. Todo se tramita a mi nombre. Es sencillo. Legal. Transparente. Pero es una casa familiar. ¿Y yo no soy familia? Ella guardó silencio. Luego dijo en voz baja. A veces hablas de tal manera que uno se siente un invitado. Aunque sí familia. Él no respondió. Colgó el teléfono. Se preparó un té negro, se sentó frente al portátil. Verificó la llegada de materiales. Preguntó al abogado sobre el estado del terreno, temporalmente registrado bajo un contrato de gestión fiduciaria. La transferencia completa, después de terminar los trabajos. Todas las firmas obtenidas. Legal. Claro. Bajo control. Cerca de la medianoche, dio una notificación del contratista, un nuevo presupuesto. En él, un punto que no estaba antes, puertas correderas de vidrio en el segundo piso. Él no las había pedido. Escribió un correo, eliminar. No autorizado. La respuesta llegó 15 minutos después. De Irina. Desde su dirección de trabajo. Es una idea para el balance visual de la fachada. Roma dijo que así quedaría mejor. Lo releyó. Lentamente. Román. Conocía a dos Romas. Ambos, fontaneros. Cerró el portátil. Se levantó. Se acercó a la ventana. Miró hacia la oscuridad. Algo no estaba bien. Pero aún no sabía, qué exactamente. Víctor llegó a la parcela antes de lo habitual. Estaba oscuro, en la puerta, nadie. El vigilante, un hombre mayor del pueblo, ya estaba despierto, pero se le enredaron las llaves. ¿Quién estuvo aquí ayer después de las 7? Preguntó Víctor. Entró un coche. Negro, matrícula no local. La mujer era la suya, creo. El hombre, no sé. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Unos 40 minutos. Luego se fueron. Yo no me meto en esos asuntos. Víctor asintió. Sin comentar. En el segundo piso yacía un boceto fresco. Una hoja de papel grueso con el plano de redistribución. Las paredes estaban marcadas, los nichos señalados, al lado una firma, despacho, estudio. La firma, no era suya. Se acercó. La letra, conocida, pero no la de Irina. Líneas seguras, amplias. Alguien dibujó a mano alzada, sin regla, pero con habilidad. La letra de un arquitecto, no de un diseñador. En la estantería de al lado había una botella de vino. Sin abrir. Hizo una foto. En la obra comenzó la conmoción. Uno de los obreros no se presentó. El segundo no trajo el contrato. Lisa llegó más cerca de las 9. Se acercó a él enseguida, bajando la voz. ¿Quién estuvo aquí ayer? Irina. ¿Sola? No. Ella asintió. No preguntó el nombre. Hoy traerán los paneles. El diseño que se en septiembre, lo rechazaron. Apareció uno nuevo. Con la firma aprobado. Yo no firmé. ¿Y tú? No. ¿Entonces quién? Él no respondió. Se acercó a la furgoneta de los capataces. En la mesa, una carpeta con planos. Entre las hojas, un archivo nuevo. Lo hojeó. Todas las páginas con la misma letra. Comentarios, visualmente más ligero, el espacio se abre, encaja en el concepto. Ni una sola firma. ¿Quién les entregó esto? Preguntó. El capataz se turbó. Vino una chica. Delgada, pelo corto, en un coche blanco. Dijo que de parte de la clienta. ¿Tiene nombre? No lo dijo. Solo a petición de la dueña. La dueña. Se llevó la carpeta. La llevó al coche. La cerró.
Irina llegó más cerca del mediodía. Sin llamar. De nuevo. Con gafas de sol. En la mano, una tableta. ¿Podemos hablar? Preguntó ella, sin mirarlo a los ojos. Él asintió, la llevó al interior de la parcela. Detrás de la casa había un pequeño cobertizo, sombra, silencio. ¿Quieres decir algo? Sí. Pensé, simplemente. Si hacemos la casa no para alquilarla, sino para nosotros, vale la pena pensar en el espacio de otra manera. Nosotros. Sí. No somos algo temporal, ¿verdad? Él guardó silencio. Ella siguió hablando. Me encontré con una persona. Es arquitecto. Muy talentoso. Propuso un par de ideas. Simplemente para refrescar. Quería que las vieras. Sin presión. ¿Hace mucho tiempo que te encuentras con él? Sí. Es cliente de la galería. Nos conocemos desde hace tiempo. Tiene un gusto impresionante. Pensé que podría ser útil. ¿Cómo se llama? Román. Él miró fijamente. Ella sostuvo la mirada. ¿Estuvo aquí ayer? Sí. Quería que viera la magnitud. ¿Sin mi consentimiento? Estabas ocupado. No pensé que fuera tan importante. Dio un paso atrás. Sintió como su mano se cerraba en un puño. Apartó la mirada. ¿Y qué quieres? Dar una oportunidad. A una nueva forma. A la libertad. Él asintió. Lentamente. Caminó tras ella, luego se encontró de nuevo frente a ella. ¿Tienes todavía llaves de la casa? Sí. Dámelas. Sacó el manojo. Dudó. Luego se lo tendió. Él lo tomó. Se lo colgó en el cinturón. Ahora todo solo a través de mí. Sea quien sea. Incluso si es tu madre. ¿No confías en nosotros? No sin motivos. Lo controlas todo. Siempre. La miró con dureza. Porque yo construyo. Y no destruyo. Ella se dio la vuelta. Y se fue sin despedirse. Por la tarde, en casa, abrió la carpeta. Revisó el plano. Abajo, en uno de los comentarios, estaba escrito, zona de descanso, solo para dos. Subrayado 2 veces. Cerró la carpeta. Se levantó. Quitó el calendario de la pared. Marcó la fecha con un rotulador rojo. Hoy, el 3. Punto de partida. A la mañana siguiente, Irina no volvió a casa. Envió un mensaje corto por mensajería: me quedo con mis padres, estamos discutiendo con mamá los colores de los azulejos para el baño. Víctor lo leyó durante el desayuno, no respondió, no se sorprendió. Puso el teléfono con la pantalla hacia abajo. En la parcela, todo iba según lo previsto. El trabajo avanzaba más rápido de lo esperado, la brigada terminó el revestimiento de la fachada antes de tiempo, los obreros colocaron los forjados, el capataz informó sobre la norma. Lisa se acercó más cerca del mediodía, con la tableta y el rostro serio. Vino una persona con los permisos. No dio su nombre, pero se refirió a Irina. Intentó entregar una memoria USB con nuevos cálculos. Me negué. La dejó ahí, en el tablero. Si quieres, míralo tú mismo. Víctor tomó la memoria USB, la apretó en la palma de la mano. ¿Lo viste? Sí. ¿Cómo es? Unos 40 años, bronceado, seguro. No parece un constructor. Para ser exactos, demasiado arreglado para un contratista. Gafas, chaqueta, zapatillas blancas. De tú con todo el mundo. Víctor asintió. Se giró hacia el capataz principal. A partir de hoy, ni una sola corrección, ni una sola aprobación, aunque sea con sello. Todo, solo a través de mí. Si alguien dice que viene de parte de la dueña, échenlo de la parcela. El capataz accedió en silencio. Regresó al coche, insertó la memoria USB en el portátil. Planos, esquemas, visualizaciones. Al final, una presentación en formato PDF. Diapositiva principal, visión del espacio. Presentación para Melnikova. Autor, Román Sirov. Promotor privado. Soluciones arquitectónicas de segmento premium. Ojeó el archivo. Mucho vidrio. Minimalismo.
Zonificación para pareja. Leyendas, para veladas íntimas, zona de descanso apartada, baño panorámico. Cerró el archivo. Lo borró. Sacó la memoria USB. La rompió con los dedos y la tiró a la basura. Al día siguiente era día libre. Víctor se quedó en casa. Se dedicó a los papeles. Verificó el contrato con el contratista, cotejó los extractos bancarios, anotó los primeros retrasos en el crédito. Llamó al abogado, confirmó el estado de la gestión fiduciaria, todo seguía en vigor, pero era mejor formalizar una compraventa preliminar. Por si acaso. Después de comer, llamó Vladislav. ¿Puedes venir a vernos? Sin ira. Simplemente para hablar. Víctor no quiso. Pero fue. El apartamento de los padres de Ira, de alquiler, modesto, 2 habitaciones, mínimo mobiliario. Larisa abrió la puerta, como si no lo esperara. Ella ha salido a hacer gestiones, dijo enseguida. Queremos hablar tranquilamente. Víctor se sentó en el borde del sofá. Vladislav sirvió agua, puso el vaso delante de él en silencio. ¿Qué está pasando?, preguntó el viejo. Nadie nos explica nada. Estoy restaurando su casa. Esto es todo lo que está pasando. Irina está nerviosa. Dice que te has vuelto diferente. Yo no he cambiado. Antes consultabas. Ahora actúas solo. Larisa dice. Yo no le pregunto a Larisa cómo reforzar los cimientos. ¿Por qué debería discutir los azulejos con ella? Larisa apretó los labios. No respondió. ¿Piensas que nos estamos entrometiendo?, preguntó Vladislav en voz baja. Pienso que las decisiones se toman sin mí. A través de terceros. A través de amigos. A través de unas memorias USB. Y eso lo detengo. ¿Quieres apartarnos? Quiero proteger el proyecto. Desde un punto de vista legal, técnico y moral. ¿De quién? Víctor miró a Vladislav a los ojos. De aquellos que decidieron que la casa es una moneda de cambio. Que las ideas de gente ajena son más importantes que mi trabajo. Larisa se levantó. Si piensas que puedes hablarnos en ese tono. No pienso. Hago. Se levantó. Salió sin despedirse. Tarde por la noche, Irina volvió a casa. Llamó a la puerta, aunque tenía llave. Él abrió. Llevaba un abrigo de negocios, el pelo recogido, el maquillaje discreto. Parecía reservada. ¿Podemos hablar? Habla. Has cambiado. Ya lo dijiste. No, no así. Te has vuelto, distante. Duro. Desconfiado. ¿No tengo motivos para ello? Ella no respondió. Entró. Se sentó en la cocina. Sé que no te gustan las sorpresas. Pero a veces la gente quiere un poco de aire. Un poco de espacio. La oportunidad de respirar. Tú respiras. No estás oprimida. Pero siento una especie de supervisión. ¿Quién es Román Ciro? Ella se estremeció. Imperceptiblemente, pero él lo vio. Un arquitecto. Un amigo. Simplemente un amigo. Ayuda a ver las cosas de otra manera. Ya te lo dije. ¿Le diste las llaves de la casa? No. Él estuvo allí solo. Es imposible. Tengo la grabación. Ella palideció. Simplemente quería que vieras que se podía hacer de otra manera. Que no todo tenía que ser estrictamente según tus reglas. Construyes como una máquina. Y yo quería vida. Él se inclinó hacia adelante. Entonces constrúyelo todo tú sola. Ella se levantó. Ya no me entrometeré más. Lo prometo. No hacen falta promesas. Simplemente vete. Ella se fue. En silencio. Tras la puerta, se hizo el silencio. Los primeros rastros de un extraño no los notó enseguida. No llamaban la atención. No eran directos. Pero Víctor tenía un buen olfato para las incongruencias. Las notaba igual que una grieta en el yeso bajo el papel pintado, no a primera vista, pero inevitablemente. En la escalera, alguien dejó huellas de arcilla, no eran de los obreros. No era la misma suela, no era la misma forma. El calzado, estrecho, sin puntera de acero. El tacón apenas tocaba el suelo, característico de los zapatos de ciudad.
El baño del segundo piso de repente empezó a oler a perfume masculino, ligero, moderno, con cítricos y alcohol. No agresivo, pero ajeno. En la cocina había una taza. Con restos de café. Víctor no había bebido de ella. Los obreros no entraban en la casa, eso se había hablado con dureza. Lisa podría haberlo hecho, pero no bebía café instantáneo. Tenía un termo que traía consigo cada día. Sacó el archivo de la cámara de los últimos 3 días. La grabación se conservó nítida. Una de las tardes, entrada por la puerta trasera, el código fue marcado rápidamente. Primero entró Irina. 2 minutos después, él. El mismo. Román. Llevaba una chaqueta de plumas ligera, gafas, en la mano, una bolsa. Subieron al segundo piso. En la cámara del recibidor se oye como ella se ríe. Luego, su voz. Segura, relajada. Profesional. Él hablaba de perspectiva, de luz, de ventanas. Luego, nada. La puerta de la buhardilla cerrada. Apagó la grabación. Cerró el portátil. Llamó a Lisa. Mañana no vengas. Tómate el día libre. ¿Ha pasado algo? No. Simplemente, necesito estar solo. Ella guardó silencio. Entendido. A la mañana siguiente, llegó temprano. Justo al amanecer. El coche estaba aparcado no frente a la fachada, sino a un lado, no quería que lo vieran. Tenía las llaves de la puerta. Apagó la cámara. Entró y subió las escaleras lentamente. En el segundo piso, en una de las habitaciones, había un desorden que no estaba ayer. En la estantería, un cuaderno nuevo. Lo hojeó. Dentro, bocetos. Planos. Comentarios. Uno de ellos, zona para nosotros. Se puede mover la pared, no es estructural. Cerró el cuaderno. Lo llevó al coche. No sentía celos. Solo irritación. No era una infidelidad. Era una intrusión. En el proyecto. En la estructura. En ese punto donde todo estaba bajo control, hasta entonces. Durante el día, llamó Vladislav. La voz, tensa. Víctor, ¿puedes explicar qué está pasando? Irina lleva 2 días como una sombra. Larisa está preocupada. Que se preocupe. Habíamos dicho que no queríamos peleas. Es una casa común. Esta es mi obra. Con mi dinero. Bajo mi responsabilidad. Bajo mi control. Pero tú sabías que planeábamos vivir allí juntos. Yo no afirmé eso. Y no lo firmé en ninguna parte. ¿Quieres borrarnos? Quiero proteger lo que construí. Y de ustedes también. Víctor miró a Vladislav a los ojos. De aquellos que decidieron que la casa es una moneda de cambio. Que las ideas de gente ajena son más importantes que mi trabajo. Larisa se levantó. Si piensas que puedes hablarnos en ese tono. No pienso. Hago. Se levantó. Salió sin despedirse. Más cerca de la tarde, Irina llamó ella misma. El número se identificó, pero Víctor no respondió. Inmediatamente después, un mensaje: quisiera encontrarme. Sin conflictos. Simplemente hablar. Es importante. Lo leyó. No respondió. 2 horas después, uno nuevo. Estaré en la casa mañana a las 6. Espero que tú también. Borró ambos mensajes. Pero fue. Exactamente a las 6. Ella ya estaba dentro. Vestida sencillamente, vaqueros, chaqueta, zapatillas. Sin bolso, sin accesorios. De aspecto, silenciosa, reservada. En las manos, una nota. Él se acercó en silencio. La tomó. ¿Qué es esto? Él se fue. Nosotros. Yo terminé con esto. Todo. De verdad. ¿Se fue él solo? ¿O tú se lo pediste? ¿Es importante? Mucho. Ella guardó silencio. ¿Sabes que vi la grabación? Sí. ¿Sabes que dejó planos? Lo sé. ¿Comprendes que él estuvo en mi proyecto? Me equivoqué. Él estaba de pie, mirándola. En silencio. Sin gestos. Pero con presión. Ella respiraba uniformemente, pero sus ojos delataban la tensión.
Ocurrió por casualidad. Se rió. Una vez. Secamente. Lo trajiste arrastrando hasta aquí. Al dormitorio que yo construí. No lo hiciste por casualidad. Lo planeaste. Lo trajiste aquí. Consentiste. Todo, paso a paso. Yo, me cansé de estar sola. No estaba sola. Simplemente decidiste que no me necesitabas. Ella se sentó. Las manos le temblaban. Él se acercó a la puerta. Hasta mañana te habrás largado de mi vida. ¿Y nosotros? Nosotros ya no existimos. Salió. La dejó allí, en la oscuridad, entre sus palabras, que eran demasiadas y demasiado tarde. Regresó a la casa más cerca de la medianoche. La llave en la cerradura giraba con dificultad, la puerta no se había abierto en varios días. Dentro hacía fresco. El aire estaba viciado. Todo estaba en su sitio, como si nadie hubiera vivido allí. Esta sensación encajaba con su estado de ánimo. No encendió la luz. Fue a la cocina, encendió solo la lámpara de escritorio, abrió el refrigerador. Vacío. Un paquete de leche, un limón, 2 huevos. Cerró la puerta y se quedó de pie en silencio. En el teléfono, 6 mensajes. Todos de Irina. Abrió solo el último, lo siento. De verdad. Lo limpié todo. Si hay aunque sea una oportunidad. Lo borró. A la mañana siguiente, envió un mensaje corto a Lisa: prepara los documentos para el proveedor. Y imprime copias de los planos antiguos. Llegó primero a la obra. Las puertas estaban cerradas. Como había ordenado. Advirtió a los obreros: hoy la entrada solo bajo su mando. Inspeccionó la casa. Minuciosamente. Como si fuera ajena. Fue de habitación en habitación, revisando cada pared, cada unión, cada pequeño detalle que hasta hacía poco no había notado. En el alféizar de la ventana quedaba una horquilla. La tomó con 2 dedos, la tiró a la bolsa de basura. En el cajón del escritorio, 2 carpetas con planos de Román. Las hojeó, disparate visionario. Las rompió por la mitad. Las sacó. El rincón en la buhardilla estaba vacío. No había botella. Copas, tampoco. Rastros, casi ninguno. Solo el olor a perfume, débil, impregnado en la tela del sillón. Por un segundo mantuvo la mirada y se dio la vuelta. En la cocina lo esperaba Lisa. Trajo documentos, contratos, cálculos. En el rostro, neutralidad, aprendida con los años. Pero los ojos estaban atentos. ¿Cómo procedemos?, preguntó ella. Con dureza. ¿Entonces empezamos con la propiedad? Él asintió. Aquí tienes la lista, que está formalizado, que no. Todos los recibos, albaranes, cálculos. Aquí tienes la plantilla notarial para revocar el poder. Esto lo presentamos primero. ¿Y con la esposa? Por vía judicial. Motivo: incumplimiento de contrato, infidelidad, intento de interferencia en decisiones empresariales. ¿Pruebas? Encendió el portátil. Le mostró la grabación. Un poco. Sin sonido. Lisa miró en silencio. Luego asintió lentamente. Esto es suficiente. Redacta el acta. Documenta el daño a la confianza. Yo firmaré. Entendido. Se sentó. Firmó. Lo entregó. Durante el día, llegó Vladislav. Sin llamar, sin avisar. El coche estaba aparcado descuidadamente, muy pegado. El rostro, cansado. En las manos, una carpeta. ¿Puedo pasar? Víctor asintió. Sin invitarlo a pasar. Nosotros. No queremos conflicto. ¿Entiendes? Tarde. Fue un error. Ellos dos. ¿Ambos? Este hombre. Román. Él, por supuesto, la usó. Pero ella. Ella simplemente se confundió. ¿Y yo? Tú tampoco eres un santo. Te sumergiste en el trabajo. Te volviste ajeno. Víctor se acercó lentamente. Yo construía la casa para ustedes. Cada día. Cada tarde. Mientras ustedes, toda la familia, se arreglaban un sitio a mis espaldas. Vladislav bajó la mirada. No sabíamos cómo detenerlo.
Todo se salió de control. Entonces que se vaya al diablo. Hasta el final. Le tendió al padre de Irina una copia de la demanda. Texto en blanco y negro. Firmas. Fecha. Sello legal. Ya no pueden estar aquí. Pero es nuestra casa. Ya no. Larisa no lo soportará. Ese no es mi problema. Abrió la puerta. Vladislav se quedó quieto, sin moverse. Luego salió en silencio. Por la tarde llegó la respuesta oficial del abogado: el embargo provisional de derechos ha sido aprobado. Los documentos de propiedad preliminar han sido tramitados. La audiencia judicial, dentro de 20 días. Riesgos, mínimos. Víctor apagó la pantalla. Sacó un cigarrillo. No fumaba desde hacía 10 años. Pero ahora, se fumó uno. Lentamente. Hasta el filtro. Exactamente a medianoche llegó un correo de Irina. Asunto, solo léelo. No lo abrió. Lo guardó. Ya no participó más en ese espectáculo. Él escribía el guión él mismo. Irina no apareció por la parcela en casi una semana. Ni llamadas, ni mensajes. Pero él sabía, no había desaparecido. Simplemente cambió de táctica. Ahora hablaban otros por ella. Primero llegó una solicitud del abogado, una carta oficial sobre la revisión de las condiciones de propiedad de la casa. La formulación era ambigua: la parte de la esposa considera que la construcción se llevó a cabo dentro de los bienes comunes y solicita que se reconozca el inmueble como bien ganancial. Víctor leyó hasta el final, sin irritarse. Tenía la respuesta: 38 actas de pago, contratos, facturas, el video, el recibo de Larisa sobre la transferencia de la parcela en gestión temporal. Y lo principal, la última grabación de la cámara. Envió el paquete a su abogado. 2 horas después llegó la respuesta: ideal. El juez estará de su lado. Sigan presionando. En la parcela, el trabajo avanzaba por inercia. La casa se acercaba a la fase final. Faltaba terminar la pintura, instalar los muebles, conectar el sistema de seguridad. Víctor se volvía más silencioso con cada día que pasaba. Daba las instrucciones brevemente, sin palabras innecesarias. No retenía a nadie, no hablaba con nadie más de lo necesario. Lisa no hacía preguntas. Solo una vez, esperando a que todos se fueran, se acercó y dijo: la vieron la semana pasada con alguna gente. Cerca de la oficina de una promotora. Discutían sobre un local. Había planos. Él tenía copias en las manos. ¿Mi estilo? Parece. Muy parecido. Víctor abrió el portátil en silencio, le mostró una de las variantes que él personalmente había proyectado 2 meses atrás. Ella asintió. Luego pronunció: parece que iban a replicarlo en otro sitio. Sin ti. Que lo intenten. Abrió otra carpeta, copió allí el video archivado con la inscripción: intento de apropiación de autoría. Más tarde ese mismo día, lo llamaron. El número era desconocido. Voz masculina, segura, con una ligera sonrisa burlona. ¿Víctor Sergeyevich? Buenos días. Soy Román Sirov. Quería proponerle resolver la situación de forma pacífica. Sin ruido. Sin suciedad. Continúe. Ambos sabemos que la situación se salió de control. Pero esto se puede girar a favor de todas las partes. Usted recibe el dinero. Yo, una parte del proyecto. Irina, su vida. Todos ganan. ¿Qué parte del proyecto? Bueno, digamos, la idea. Tenemos un inversor. Necesitamos espacio. El concepto es suyo, pero con correcciones. Su firma no es obligatoria. Pero sí deseable. ¿Quiere que yo los bendiga para que usen mi propia casa? Es negocio. Nada personal. Todo se puede formalizar, competentemente, civilizadamente. Lárguese de mi vida, Sirov. ¿Y si no? Lo aplastaré. Sin ruido. Sin polvo. Por la ley. Colgó. A la mañana siguiente, llegó una persona a la obra. Sin tarjeta de visita. Dijo que representaba a un grupo de inversión. Quería inspeccionar la casa, preguntó sobre una posible venta. ¿Quién lo envió? Preguntó Víctor. No puedo decirlo. Confidencial. Pero la suma será interesante.
La casa no está en venta. Qué pena. La consideraríamos como base para un proyecto de formato club. Con potencial de expansión. Váyase. Después de esa visita, Víctor reforzó la seguridad. Las cámaras ahora grababan sin parar, en 2 servidores de respaldo. Cambió el código de acceso una vez más. Las cerraduras, también. Esperaba el siguiente movimiento. Por la tarde, entró en el correo. Allí había un nuevo mensaje. De Irina. Largo. No quería que todo se convirtiera en guerra. Román se fue. Él me traicionó a mí también. Todo lo que quería era usar las ideas. Fui tonta. Lo siento. No sabía cómo parar. Tienes razón, me metí donde no me llamaban. Pero todo esto se construyó para nosotros, ¿no? No pido que olvides. Solo dame una oportunidad para explicar. Una tarde. Un encuentro. Por favor. Lo leyó. Cerró. No respondió. En el teléfono, una llamada entrante. Larisa. Respondió. Víctor, te lo pido. No llegues al juicio. Esto romperá a Irina. Ella ya lo rompió todo. No queríamos hacer daño. Lo hicieron. Es suficiente. Intentó decir algo más. Él colgó el teléfono en silencio. Esa misma noche, vio en las cámaras como alguien intentaba entrar en la parcela por el patio trasero. La cámara registró el rostro, Román. Con una chaqueta oscura, con mochila, intentaba abrir con una llave. Saltó la alarma. 1 minuto después llegó la seguridad. Se llevaron a Román. Víctor presentó una denuncia. A la mañana siguiente, su abogado dijo: ahora también tenemos intrusión. Esto ya no es solo un litigio civil. Esto es un componente penal. El juez estará de su lado. No quiero solo ganar. Quiero que no lo olviden. No lo olvidarán. Víctor firmó el documento. Puso la fecha. Indicó un punto: cese de acceso de todos los miembros de la familia de la esposa al inmueble hasta la conclusión del proceso judicial. La casa ya no era su sueño. Se convirtió en una prueba. 3 días después del intento de intrusión, Irina se presentó en la obra personalmente. Sin llamar. Sin avisar. Sola. La seguridad la detuvo en la puerta. Llamó al interfono. Víctor en ese momento estaba sentado en el salón, revisando presupuestos. Miró el monitor, vio su rostro, cansado, como si hubiera envejecido, pero aún compuesto. Abre, dijo ella a la cámara. He venido sin escándalo. Apretó el botón. Sin palabras. La puerta se desbloqueó. Entró lentamente, con el abrigo abierto, sin bolso. En las manos, una carpeta. De papel. No de cuero. No de negocios. No mentiré, dijo desde el umbral. Lo sé todo. Sobre Ciro, sobre los documentos, sobre el juicio. Entendí lo que está pasando. ¿Y para qué haces todo esto? Él guardó silencio. Esperó. Te traje copias de viejas conversaciones. ¿Puedes verlas? Allí se ve cómo me fue involucrando en todo esto. Me convencía. Vendía ilusiones. Puso la carpeta sobre la mesa. No me defiendo. No me justifico. Simplemente quiero que sepas, lo siento. Pero tú también. Sabías que desapareciste. Que no estaba cerca. Yo estaba cerca, dijo él. Cada día. En esta parcela. Desde la mañana hasta la noche. Mientras tú elegías con quien te era más fácil. No elegí. Lo elegiste a él. Y a mí, solo cuando todo salió mal. Eso no es verdad. Entonces, ¿para qué estás aquí? Yo. No lo sé. No espero perdón. Simplemente quería ver. Asegurarme de que todo era real. Se levantó. Se acercó al panel en la pared. Introdujo el código. El mecanismo hizo clic, y abajo saltó la alarma. Esta es tu última entrada aquí. Ella permanecía inmóvil. ¿Y mis padres? Ya recibieron la notificación. ¿Y de verdad no dejarás nada? ¿Ni una habitación? ¿Ni un símbolo? Ella no lloró. No se sentó. Solo asintió.
Entendido. Bien. ¿Pero para qué quieres la casa tú solo? La casa está casi lista. Dentro de un mes la venderé. O la alquilaré. Ya no tiene importancia. Ella se acercó a la salida. Se detuvo en la puerta. No te reconozco en todo esto. Y me asusta que, quizás, solo ahora te hayas vuelto tú mismo. Él no respondió. Solo miró. La puerta se cerró de golpe tras ella, con un sonido sordo. Sin eco. A la mañana siguiente llegó el informe oficial de tasación del inmueble. La casa, tras todas las mejoras, fue valorada en una suma que duplicaba la inversión. Víctor reenvió el archivo a la agencia. Ese mismo día aparecieron las primeras solicitudes. Una de ellas, de una empresa que antes colaboraba con Román. Víctor la rechazó automáticamente. Por la tarde llamó Vladislav. No tenemos a dónde ir, dijo. No sabíamos que todo llegaría tan lejos. Ese no es mi problema. Somos los padres de tu esposa. Eso es por ahora. Dentro de 7 días, la sentencia judicial. Ya te vengaste. ¿Para qué sigues vengándote? No me vengo. Defiendo. A mí mismo, mi trabajo, mi nombre. Siempre fuiste frío. No. Simplemente dejé de ser conveniente. Colgó. Sin agresividad. Simplemente, con calma. 2 días después, Víctor recibió copias de los últimos documentos del abogado. Entre ellos, una carta de Irina con la solicitud de renuncia a reclamaciones patrimoniales. No había emociones. Solo texto claro: solicito que se reconozca que el inmueble no forma parte de los bienes gananciales. El abogado comentó, entendió que perdió. Es una capitulación. Formal, pero completa. Ganamos. Víctor no sentía triunfo. Solo claridad. Imprimió la carta. La firmó. La escaneó. Y la guardó en el archivo. El final se acercaba. La casa estaba casi lista. Por fuera, pintura fresca, techo uniforme, geometría rigurosa. Por dentro, orden. Limpieza. Ni un solo detalle superfluo. Recorrió las habitaciones. Se detuvo en la buhardilla. Allí todo estaba como él lo había concebido originalmente: madera, vidrio, formas sencillas. Ni vino, ni sillones, ni olor. Solo aire. Se sentó. Encendió la tableta. Introdujo la última corrección en el certificado técnico. Nombre del propietario, 1. Solo el suyo. El cierre oficial de la operación fue fijado para el viernes, exactamente a mediodía. En la agencia prepararon todo de antemano: 3 juegos de documentos, tasación, informe pericial, protocolo de entrega y recepción. El comprador, un inversor privado especializado en hoteles boutique. Contactó a través del abogado. La visita personal confirmó la seriedad de las intenciones. Víctor llegó 1 hora antes. Quería recorrer la casa una vez más. En soledad. La fachada ya estaba limpia de polvo de obra. Los caminos, empedrados. La iluminación funcionaba. El riego automático, activado. Rodeó la parcela por el perímetro. Lentamente. Metódicamente. Ni una sola astilla. Ni un solo defecto. Dentro olía a madera y metal. Todo estaba en su sitio. Muebles empotrados. Iluminación por zonas. El sistema de ventilación, en orden. Subió al 2.º piso. En la buhardilla, silencio. Se detuvo junto a la ventana. Miró la parcela vacía detrás de la casa. Aquella que una vez llamaron jardín. Allí ya no crecía nada. Pero eso era correcto. 15 minutos después llegó el agente del comprador. Joven, amable. En las manos, documentos. Víctor lo invitó al despacho, él desplegó los papeles. Todo iba según lo previsto. Hasta que la puerta de entrada se abrió. Él sabía quién era. Sin cámara. Sin señal. Simplemente, por los pasos. Irina entró rápido. Tras ella, un abogado. Un rostro nuevo. Rasgos rudos. Una carpeta con papeles. Alto. Necesitamos discutir los términos, pronunció, sin saludar. El agente del comprador se apartó de los papeles, frunció el ceño. ¿Qué está pasando?
Mi representada, dijo el abogado, ha recibido información sobre la inminente venta de un bien que forma parte del patrimonio conyugal. Exigimos que se suspenda la operación. Víctor se levantó. Con calma. Tomó de la mesa la copia de la carta de Irina. Impresa. Firmada. Con fecha. Con la firma del notario. Este es el documento. De su representada. Con la renuncia a los derechos patrimoniales. Esto, empezó el abogado, fue antes de. Fue suficiente. Le entregó el documento al comprador. Este lo miró, lo hojeó en silencio. Asintió. Todo está en orden. Firmo. El abogado intentó decir algo, pero Víctor ya estaba sacando el contrato del maletín. Firmó. Lo entregó. La operación ha concluido. A partir de este momento, la casa pertenece al inversor. Ustedes están en territorio ajeno. Irina estaba a un lado. No intervino. Los labios, apretados. Las manos, en los bolsillos. El abrigo viejo. Los zapatos sin limpiar. Ni rastro de confianza. Cuando los documentos estuvieron firmados y el agente abandonó la casa, ella se quedó. Sola. Sin abogado. Este último se fue primero. Lo hiciste, dijo en voz baja. Sí. ¿A propósito? Esta era nuestra casa. Se convirtió en un escenario. Ahora, es simplemente un objeto. ¿Y yo? Eres simplemente un soporte podrido que hay que tirar. Quería estar cerca. Simplemente no así. Estuviste cerca. Pero no conmigo. Ella se acercó a la puerta, pero no salió. No te reconozco en todo esto. Y me asusta que, quizás, solo ahora te hayas vuelto tú mismo. Él no respondió. Solo miró. La puerta se cerró de golpe tras ella, con un sonido sordo. Sin eco. Pasaron 3 meses. La casa cambió de aspecto. La fachada se mantuvo igual, a petición de los nuevos propietarios. Pero dentro ya se estaban realizando trabajos, redistribución, adaptación al formato boutique. Víctor venía rara vez. Solo por asuntos de trabajo. Todo lo que tenía que hacer, lo hizo. La operación cerrada. El dinero, en la cuenta. Limpio. Legalmente, impecable. Emocionalmente, vacío. O, al revés, definitivamente claro. El tribunal dictó sentencia, divorcio. Sin reclamaciones patrimoniales. Sin pensión alimenticia. Sin contrademandas. En silencio. Rápido. El punto decía, contradicciones insuperables entre las partes, menoscabo de la confianza, imposibilidad de convivencia futura. Los detalles no interesaban a nadie. Irina no apeló. No acudió. Envió un poder notarial. Larisa no llamó. Vladislav, tampoco. Su rastro en la vida de Víctor se borró, como un lápiz de un plano. No inmediatamente, pero sí definitivamente. Román desapareció. La última información, lo vieron en el sur, en una agencia de alquiler de yates. En el puesto de asistente de ventas. Sin licencia, sin repercusión. Lisa se quedó. Trabajó con él en un nuevo proyecto. Por separado. Sin hablar de asuntos personales. Pero con la clara comprensión, ella estaba de su lado. No porque tuviera que hacerlo. Sino porque eligió. Por la mañana se levantó temprano. Tomó café negro. Abrió la tableta. Un nuevo proyecto. Una nueva estructura. Una nueva idea. Caras ajenas. Calles ajenas. Otras paredes. Ni una sola asociación. Y ni un solo rastro de Irina. No se sentía un ganador. Se sentía vivo, con todas sus imperfecciones. Se acabaron las puertas abiertas. Se acabaron las cosas a medias. Se acabaron los invitados sin nombre. Lo construirá todo de nuevo. No por alguien. No para la familia. Sino para él. Y será más fuerte que todo lo que hizo antes.